Eguerdion. Datorren ostirala, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna da. Aldarrikapenerako jardunaldin egokia da. Emakumeentzat aurrerapenak egon dira mundu osoan, baina egiturazko desparekotasuna jasatzen jarraitzen dute. Desparekotasunaren ondorioak eta adierazpenak ugari dira oraindik ere, besteak beste, soldata arrakala hortxe dago, botere eremuetara eta erabakiak hartzeko eremuetara sartzeko zailtasunak oraindik ere horretan jarraitzen dutenak, zaintza eta etxeko enkizunetan dagoen banaketa desaurekatua, eta emakumeen aurkako indarkeria besteak beste. Martxoaren 8, mugimendu feminista eta kalera bere eskubideak aldarrikatzera irteten diren emakume guztiak dira protagonistak. Mugimendu feministak pertsonen bizitza erabakien erdigunean jarri nahi du eta jartzen du. Eusko baita zaintzak gizarte arloan berrantolatzeko beharra ere. Eusko Jaurlaritza bat dator aldarrikapen horrekin eta bere egiten du Gobernu Kontseiluak bere garaian onetsi duen emakume eta gizonen berdintasunaren 7. planaren ardatz estrategikoetako bat da. El próximo viernes 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Es una jornada para la reivindicación. Ha habido avances importantes, pero las mujeres en todo el mundo siguen sufriendo todavía las desigualdades de carácter estructural. Las consecuencias y manifestaciones de la desigualdad son múltiples. Entre otras, la brecha salarial, la dificultad de acceso a ámbitos de poder y de toma de decisiones, el desequilibrado reparto de tareas de cuidado y domésticas o la violencia contra las mujeres, entre otras muchas. El protagonismo del 8 de marzo es para el movimiento feminista y para todas las mujeres que salen a la calle a reivindicar sus derechos. El movimiento feminista pone la vida de las personas en el centro de las decisiones públicas. También la necesidad de la reorganización social de los cuidados. El Gobierno vasco comparte esta reivindicación y la hace suya. Es uno de los ejes estratégicos del 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobado por el Consejo de Gobierno. Eusko Jaurlaritzak jarraituko du emakume eta gizonen benetako berdintasuna eraginkorra lortzeko lanean. Neurri aintzindariak eta zehatzak hartuko ditugu helburu hori betetze bidean. Enplegu publikoko lege proiektuan gizon eta emakumeentzako gurasotasun baimen berdinak eta besterezinak sartu dira. Lan merkatu pribatuan pizkanaka ezartzea. Estrategia eta ekintza plana onetsi ditugu, soldata arrakalaren aurkako neurri zehatz eta konkretuekin. Berdintasunerako legea birformulatu dugu, hain zuzen ere, horri zabaltzeko. Lege berriaren bidez, emakumeen aurkako indarkeriaren kasuen prebentzioa eta erantzuna ez ezik, eremu guztietan berdintasuna ere sendotu nahi dugu. Lan hori zalantzarik gabe, traktore izango dugu. Baina gainera gizarte osoari eta gizarte politika eta ekonomia eragile guztiei dei egiten diegu baita ere. Emakumeen eskubideak bermatzeko eta gizarte eredu jasangarriagoa eta berdinzaleagoa izaten laguntzeko egiten dugun lanarekin bat egin dezaten nahi dugu eta hortik hain zuzen ere egingo diegun eta egiten diegun aldarriaren helburua. El Gobierno vasco seguirá trabajando para conseguir la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Hemos adoptado medidas pioneras y concretas para conseguir este objetivo. Incluir en el proyecto de ley de empleo público permisos parentales iguales e intransferibles para hombres y mujeres. Implantarlos de manera gradual también en el mercado laboral privado. Hemos aprobado la estrategia y el plan de acción con medidas concretas contra la brecha salarial. Y hemos reformulado para ampliarla la Ley para la Igualdad. La nueva ley, que está siendo objeto de tramitación, nos permitirá reforzar no solo la prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres, sino la igualdad en todos los ámbitos. Una labor sin duda
que va a ser tractora, que es tractora. Pero además queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad y a todos los agentes sociales, económicos y políticos. Queremos que se sumen a nuestro trabajo para garantizar los derechos de las mujeres y contribuir a un modelo social más sostenible e igualitario. Gaur zehazki, beste urrats bat gehiago eman dugu berdintasuna lortzeko bidean. Ibilbide luze honetan, gaur hartu dugun erabakiak bere garrantzia izango du baita ere administrazioaren kontratazioaren ikuspuntutik. Instrukzio bat onartu dugu kontratazio publikoan emakume eta gizonen arteko lansari berdintasunerako klausulak sartzeko. Hoy, precisamente, damos un paso importante en este largo camino todavía pendiente hacia la igualdad. Hemos aprobado una instrucción para incorporar cláusulas para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en la contratación pública. Estas instrucciones las va a presentar inmediatamente el consejero de Economía y Hacienda, que hoy comparece, como habrán podido comprobar con nosotros, con esa finalidad. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Erkoreka sailburua, egun on denoi. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la instrucción por la que se incorporan cláusulas para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública vasca. En muchas ocasiones, al hablar de igualdad, se echan de menos medidas concretas que nos lleven a una igualdad efectiva, y esta medida aprobada hoy se enmarca en la estrategia y el plan operativo de acción para reducir la brecha salarial en Euskadi. Nuestro reto como Gobierno es que Euskadi se sitúe para el año 2030 entre los 5 países europeos con menor brecha salarial. Hoy damos otro paso relevante. Por ello, esta instrucción se dirige a aquellas personas que trabajan en las distintas áreas de contratación y órganos de contratación, pero también a quienes promueven los contratos, quienes detectan y conocen las necesidades y saben mejor que nadie qué requerimientos sobre igualdad de mujeres y hombres pueden perfectamente jugar un papel en cada contratación. El ámbito de aplicación de esta instrucción es la de todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es decir, la propia Administración General y las entidades del sector público, y afecta a todos los contratos, ya sean de suministros, obras, servicios. Se establece, además, la obligación contractual de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Los órganos de contratación van a incorporar en los pliegos criterios de adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres, cuya ponderación será de al menos el 5% del total del baremo. Algunos criterios que se valorarán son, primero, garantizar el 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados durante toda la prestación contractual. Segundo, contratar mujeres en todas las nuevas contrataciones que realice la empresa para la prestación del contrato, si existiera deber de subrogación. Tercero, adoptar políticas de igualdad de mujeres y hombres en la ejecución del contrato. Por ejemplo, contratar mujeres en situación de desventaja social, discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta de garantía de ingresos o renta mínima de inserción, víctimas de violencia de género o con dificultades de acceso al mercado laboral. Formar parte en igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. Disponer de un número de personas que posean una formación mínima de al menos 150 horas en materia de igualdad. Contar con un protocolo para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo. Establecer medidas de conciliación en la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato o para las personas beneficiarias del mismo, siempre que mejoren las ya existentes. Flexibilizar la jornada o horario de trabajo, sistemas de teletrabajo, servicios de apoyo a la conciliación que faciliten la atención de menores o personas dependientes, cheque servicio, comedores, guarderías, centros de día o ludotecas. Cuarto, aplicar mejoras laborales a la plantilla que ejecute el contrato. Mejoras sobre las condiciones laborales y salariales que superen lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores,
o en el convenio colectivo sectorial y territorial o en su caso de empresa, la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos y la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos deberán establecer de manera preceptiva el deber de las empresas adjudicatarias de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Dicha cláusula se materializará en la formalización del contrato. Además, en contratos cuyo importe estimado supere los 120.000 euros, las empresas adjudicatarias deberán remitir anualmente declaración responsable con la relación nominal desagregada por sexo de las personas contratadas, con indicación de su estrategia profesional y el salario base más los complementos de cada una de ellas. Y también un informe de trabajadores en alta y el informe de datos de cotización de la empresa contratista. Gobernu Kontseiluak Euskal Kontratazio Publikoan emakumeen eta gizonen arteko ordainketen berdintasunerako klausulak eta soldata arrakalaren kontrako neurriak jasotzen dituen instrukzioa onetsi du gaur. Berdintasunerako bidea denok egin behar dugu elkarrekin. Horregaitik, instrukzioa kontratazioaren alor guztietan eta kontratazio organoetan lan egiten duten pertsonei dago zuzenduta, baina baita kontratuak sustatzen dituztenei, beharrak hautematen eta ezagutzen dituztenei eta kontratazio bakoitzean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko zein eskakizunez leku garrantzitsua bete dezaketen inork baino hobeto ezagutzen dutenei. Kontratazio organoek emakumeen eta gizonen berdintasunerako irizpideak sartuko dituzte kontratazio pleguetan. Horien ponderazioa gutxienez baremo osoaren 5% izango da. Adibidez, baloratu diren irizpideen artean hauek daude. Lehenengo, kontratua eskainen den epealdi osoan, erantzukizuneko gerentziako edo kualifikazio maila altuko postuetako kideen 50% emakumeak direla bermatzea. Emakumeak kontratatzea enpresak kontratuaren prestaziorako egiten dituen kontratazio berri guztietan. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun politikak eramatea aurrera kontratua gauzatzeko orduan. Gizarte desabantaila egoeran dauden emakumeak kontratatzea 73% edo hortik gorako urritasuna, diru sarrerak bermatzeko errentaren edo gutxieneko gizarteratze errentaren jasotzaileak, genero indarkeriaren biktimak edo lan merkatura sartzeko zailtasunak dituztenak. Kontratua gauzatuko duen lantaldeari berdintasunari buruzko prestakuntza ematea. Gutxienez, berdintasun alorrean 150 orduko prestakuntza duen pertsona kopuru jakin bat izatea. Lanean sexu jasarpena eta sexuaren ondoriozko jasarpena prebenitzeko protokoloa izatea. Eta bizitza personala, lanekoa eta familiakoa kontziliatzeko neurriak ezartzea kontratua gauzatzen duen lantaldearentzat edo horren onuradunentzat lehendik daudenak hobetzen badituzte. Lan jardunaldia edo ordutegia malgutzea, telelanerako sistemak adingabeen edo menpekotasuna duten pertsonan arreta erraztuko duten kontziliaziorako laguntza zerbitzuak, zerbitzu txekea, jantokiak, haurtzaindegiak, eguneko zentroak edo ludotekak. Estoy convencido de que el camino hacia la igualdad lo debemos recorrer entre todos y todas, con medidas tangibles y eficaces. Les hemos facilitado una infografía
¿no?, muy ilustrativa de estas medidas que les acabo de comentar, que espero que les resulte de ayuda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu emandako informazioagatik. Bueno, guk jaurlaritzari dagokion informazioa eman dizuegu, orain aukera daukazue galderak egiteko. Kontratu guztietan aplikatuko dela eta noiztik aurrera jakin nahiko genuke. Klausula berri hauek. Bueno, nik uste dut, ja, oraindik aurrera, ja martxan dago, ja gobernuak onartu dituz erabaki hau, eta oraindik aurrera kontratu guztietan ipilnitzek ez kondizionek. Uno de los planteamientos es la obligación contractual para evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Me gustaría saber si hasta ahora no existía esa obligación en la administración pública y segundo, si esto va a tener algún tipo de consecuencia. Es decir, las empresas que incumplan esta obligación contractual, si van a perder el contrato, podrían perderlo. Vamos a ver, aquí lo que se hace es primar a las empresas que puedan cumplir este tipo de condiciones que he comentado hasta un 5% en la valoración del contrato. Bueno, pero entiendo que esto es una obligación, que no es una cuestión de que damos puntos. Bueno, una obligación, en principio, si tú puedes poner o puedes no poner esto en los contratos. En principio, la intención del Gobierno es que este tipo de condiciones se impongan en los contratos y que se vayan valorando cada vez más. Además, decimos como mínimo el 5% puede ser. Es decir, podemos empezar, no sé cómo se empezarán los contratos, se puede empezar con un porcentaje que luego se puede ir variando, pero la intención es precisamente que en los contratos cada vez más se expliciten este tipo de condiciones que ahora no necesariamente están explícitas. No sé si me he explicado o igual no lo he entendido. Digo que ustedes lo plantean como una obligación contractual, en concreto el evitar la existencia de discriminación retributiva. Por eso le planteo si esto tiene alguna consecuencia, es decir, aquellas empresas que contraten o que sean adjudicatarias de un servicio de la Administración que incumplan esta obligación contractual, ¿qué consecuencias tendría? Vamos a ver, yo creo que si no cumplen con estas condiciones tendrían una penalización, evidentemente, en el propio contrato, ¿no? Tú dices, si es que hay alguna penalización en el sentido... Vamos a ver, yo no creo que la Administración pueda, no sé, de contratación solamente sabrá más el consejero Erkoreka, pero yo no creo que se pueda, desde luego, fomentar los contratos con aquellas, digamos, empresas que generen discriminación en este sentido salarial, ¿no? Yo creo que eso es, evidentemente, eso seguramente no se puede o no se debe, pero nosotros lo que queremos efectivamente que esto, ¿no?, que se tome como un valor positivo a la hora de la contratación y que se valore en un porcentaje. La referencia a la que aludía mi compañero no forma parte del listado de los criterios que sí que van a ser primados por el 5%, sino que está justo en el párrafo anterior. Y ustedes dicen de una forma muy clara, la obligación contractual de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres. Y yo le reitero la pregunta, ¿esto supone que el Gobierno puede anular un contrato cuando tiene constancia de que se produce esta discriminación retributiva? La discriminación retributiva entendida como una retribución diferenciada por el desempeño de un mismo puesto de trabajo entre hombres y mujeres está prohibida por la ley. Tiene que ser perseguida por la Inspección de Trabajo y sancionada, ¿no? Esto es en principio, ¿no? Esto, en abstracto, en teoría, podría ocurrir, al menos en una contratación, en una empresa contratada por la Administración Pública, en función de las dimensiones que tenga y otras circunstancias, sin que la propia Administración lo sepa. Pero a partir del momento en que se tiene información sobre la existencia de discriminación retributiva en esos términos, eso tiene que ser perseguido por la Inspección de Trabajo y sancionado inmediatamente después, ¿no? Lo que ahora se establece es un compromiso más efectivo de hacer un seguimiento más riguroso en relación con las empresas que son objeto de contratación por parte de la Administración Pública, ¿no? Pero son obligaciones legales que han de ser cumplidas inexorablemente. No son méritos de las empresas que aspiran a contratar en la Administración, ¿no? Son obligaciones legales que han de ser respetadas, ¿no? ¿Cómo va a comprobar el Gobierno que eso efectivamente se cumple, que no existe esa discriminación a la hora de los salarios? Bueno, como podrá usted imaginar, el Gobierno tiene mecanismos para recabar información completa en relación con las empresas que acceden a la contratación, ¿no? Porque en los pliegos de cláusulas y en los procesos de licitación se contemplan todos los trámites que han de cumplimentarse y toda la documentación que las empresas tienen que aportar a la Administración Pública, no solamente en relación con la licitación en curso, ¿no?, sino además en relación con la envergadura, la solvencia de la propia Administración, su constitución y demás, ¿no? Estos son aspectos que ahora van a ser objeto de una exigencia rigurosa, ¿no?, de manera que se puedan comprobar por parte del órgano de contratación y asegurarse
que entre los posibles incumplimientos de la ley que pueda tener una determinada empresa, desde luego ese no ocurre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y por qué se incluye esta exigencia añadida a aquellos proveedores de la Administración que superan los 120.000 euros anuales de entregar esta información sobre los sueldos de sus trabajadores y además el informe de trabajadores en alta y de datos de contratación? Hombre, porque entendemos que son contratos de suficiente envergadura como para que exijamos responsabilidades adicionales, ¿no? Información adicional para efectivamente garantizarnos de que las condiciones se cumplen, ¿no? ¿Cuánto más o menos, no sé si tienen datos de cuánto subcontrata el gobierno vasco, cuántas subcontratas se puedan hacer, por ejemplo, en un año, y cuántos de esos trabajadores son mujeres en la administración? Yo lo que se puede decir que el año pasado hubo 4.798 contratos. Lo que no le puedo decir cuántas mujeres habíamos, pues no tengo ese dato aquí. De todas formas, si tiene interés, lo intentaré averiguar, pero no tengo. Pero los contratos fueron prácticamente 5.000 contratos el año pasado. Estamos hablando de un volumen de contratos muy importante, que pueden verse afectados por esta cláusula adicional, ¿no? Nueva. Zuen baldintza hoieganak berria dira, orain arte ez zeuden baldintza horiek. Nik ez baldintza moduan ez da egon, orain arte ez dira egon posibilitate hau, ez? Primatzea, ez, klausula honek kumplitzen badituzte enpresak, ez? Da hori da gure nahia. Ez dakit, Josu kontratu. Gizarte klausula kontratazio publikoan sartzeko aukera ez da oraingoa. Iraganean, legebiltzarrak ere lege bat aprobatu zuen horren inguruan, hainbat irizpide horren inguruan jarriaz. Azken denbora honetan, Espainiako legeri oinarrizkoa, Europatik etorritako arauen arabera, ja modu askozaz argiagoan aurrikusi du gizarte klausula kontratazio publikoan sartzeko posibilitatea. Gizarte klausulak ez dira bakarrik berdintasunari buruzkoak, askotakoak esan daitezke. Eta klausula horietan sar daitezke baldintzak edo ingurumenarekin zerikusia daukatenak, edota beste lan baldintze batzuekin zerikusirik daukatenak, ikerketa eta berrikuntzaren arloan inbertsioak eta konpromisoak eukiteari buruzkoak, hainbat arlotakoak izan daitezke. Gaur aprobatzen dugu, gauden astea, ezagutzera emateko gobernuak bereziki berdintasunari buruzko arloan klausula berriak eta bereziak aurreikusten dituela bere kontratazioan sartu alizateko. Hau, legez posiblea zen duela urtebirik ona egitea, baina orain formalki instrukzio honen bidez arautzen dugu nola sartuko den, nola txertatuko den kontratazio publikoen, hain zuzen ere, berdintasunari buruzko klausulatu guztia. Estos 2 años no se han estado aplicando estas cláusulas. A ver, cada administración pública tiene que elegir las cláusulas que incorpora, las cláusulas de tipo social que incorpora a su contratación, de entre las que conforman el amplio abanico de cláusulas posibles, medioambientales, relacionadas con las I+D+I, de carácter laboral, vinculadas con la igualdad entre mujeres y hombres, pueden ser de muy diferentes naturaleza y, de hecho, algunas se están aplicando ya en la contratación, pero no de manera sistemática, sino en función de las decisiones que cada órgano de contratación pueda venir adoptando, ¿no? Algunas de estas relacionadas con la igualdad sí se han aplicado concretamente en algunos departamentos por parte de los órganos de contratación correspondientes, como otras de naturaleza medioambiental, laboral o de muy diferente naturaleza, entre las que son legalmente posibles. Lo que hoy damos cuenta es de la aprobación de una instrucción a partir de cuya entrada en vigor existe ya un marco normativo explícito para los órganos de contratación de cara a la incorporación de cláusulas vinculadas con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Esto era posible hasta ahora, pero no tenía una disciplina interna del Gobierno con un compromiso explícito vinculado a este objetivo. Ahora sí lo existe. No existe algo equivalente tampoco en el ámbito medioambiental o en otros ámbitos como el de la I+D+I, en los que es posible establecer cláusulas sociales, ¿no? Legalmente posible, pero luego cada administración pública y en concreto cada órgano de contratación es quien tiene que tomar las medidas concretas y tomar las decisiones a la hora de definir de qué manera se incluye en el clausulado del contrato las cláusulas de tipo social que legalmente es posible incorporar. A los contratos, en las subvenciones se va a aplicar algo similar a la hora de regular
esos repartos de fondos? Bueno, efectivamente eso se refiere a los contratos. En las subvenciones ya hay clausulados subvencionales según los departamentos que incorporan estas previsiones. No hay una regulación sistemática como la que está recogida aquí a propósito de las cláusulas de contratación, pero en relación efectivamente con las subvenciones está en trámite un proyecto de ley de subvenciones que abordará toda esta regulación de una manera sistemática y completa, ¿no? ¿El Gobierno ha reflexionado sobre la convocatoria del 8M? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer las consejeras? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer el Gobierno? Bueno, a ver, el 8 de marzo es una jornada reivindicativa, lo he dicho en la declaración que hemos aprobado hoy de manera explícita, ¿no? Es una jornada, además, de refuerzo que tiene por objeto visibilizar de manera más clara el largo camino que todavía queda para que la igualdad legalmente, formalmente reconocida entre hombres y mujeres pueda convertirse en una igualdad real y efectiva, ¿no? En Euskadi, durante las últimas 3 décadas, a partir fundamentalmente de la aprobación de la Ley Vasca de la Mujer, el año 88, después bautizada como Emakunde, efectivamente, se han dado pasos importantes en esta dirección. Hoy podemos ser un referente en muchos ámbitos de lo que es en la lucha a favor de la igualdad, y lo somos, efectivamente somos referente, y yo creo que el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo que puede decirse que es compartido de país, ¿no? Por tanto, esos son aspectos que hay que poner en valor. Sobre la incidencia que la ley del año 88, a la que acabo de hacer referencia, de creación de Emakunde, ha tenido en la igualdad, hay un dato simbólico, si quieren, pero que no me resisto a poner de manifiesto, ¿no? La ley se aprobó en el Parlamento el año 1988 a partir de una Cámara que tenía una composición en la que había 66 hombres y 9 mujeres, ¿no? Comparen aquella composición de la Cámara con la composición actual, por lo que respecta a la presencia de las mujeres mucho más intensiva en el momento actual, ¿no? Ese es uno de los efectos, solo uno de los efectos en el ámbito institucional de ese compromiso por la igualdad que deriva, en primer lugar, de esta ley del año 88 a la que vengo haciendo referencia, ¿no? A partir de ahí, bueno, la huelga, el derecho a huelga es un derecho que el Gobierno siempre ha respetado. Lo que no le corresponde al Gobierno es ni convocar huelgas ni tampoco promoverlas, ¿no? Por tanto, aquí, pues cada miembro del Gobierno y, por supuesto, las mujeres que integran el equipo de Gobierno, pues podrán decidir con absoluta libertad, y así está establecido, de qué manera se sumarán a las diferentes reivindicaciones y actos que están bocados para el 8 de marzo, ¿no? Es una decisión personal, por tanto, de cada una de las personas emplazadas por la convocatoria. ¿Las consejeras o incluso algún consejero? ¿Comunicar? ¿En qué sentido? Bueno, no me consta que haya habido comunicación, pero hoy en el Consejo ha quedado claro que, bueno, cada persona pues iba a hacer lo que más conveniente consideraba para sumarse de la manera más eficaz, según la percepción de cada una de ellas, a las reivindicaciones y actos convocados para el 8 de marzo, ¿no? Gobernu Kontseiluak puntu horri dagokionez, eta lehendakariak bereiziki babestuta gainera, bakoitzari askatasun osoa eman dio bere kabuz eta egokien ikusten duen moduan erabaki dezan nola bat egin dezakeen eta egingo duen hain zuzen ere martxoaren 28 deituta dauden ekimen, ekitaldi eta, en fin, manifestazio guztietan, ezta? Bakoitzak erabakiko du zein den ekitaldi horiekin bat egiteko modurik eraginkorrena kontuan izanik, helburuak eta asmoak zeintzuk diren. Sí, yo le quería preguntar por 2 cuestiones. Una es las diferencias que se vieron ayer en la ponencia de memoria entre el PNV y el Partido Socialista, socios de gobierno, en qué medida afecta eso al gobierno. Y segundo, si la propuesta o moción que ha presentado hoy H. Bildu en el Parlamento sobre el consejero Darpón para que dimita, si no aumenta ya la presión de una manera importante. Bien, bueno, por lo que respecta efectivamente a la ponencia de memoria, hombre, lo primero que hay que poner de manifiesto es que todo el mundo era consciente de que avanzar en la ponencia de memoria y alcanzar acuerdos y consensos en el seno de la misma no era una tarea fácil, ¿no? Que el trabajo iba a ser arduo y que iba a encontrarse con dificultades en el camino, ¿no? Nosotros, desde el Gobierno, por supuesto, entendemos las diferencias que existen entre grupos parlamentarios y
y respetamos su trabajo. Creo que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? El trabajo parlamentario pues tiene detrás de sí un esfuerzo importante de búsqueda de acuerdos, de aproximación de posiciones que no se puede ignorar ni despreciar por el hecho de que en un momento determinado se pongan de manifiesto las diferencias y los antagonismos, ¿no? En el fondo, así lo ve el Gobierno, se trata de encontrar las palabras adecuadas y el momento idóneo para que al unísono y de una manera clara y contundente se pueda decir que los derechos humanos y el pluralismo político siempre debían haber sido respetados, siempre, sin excepciones de tiempo, lugar y condición, ¿no? Siempre tenía que haber sido así. El Gobierno confía en que el trabajo desarrollado hasta la fecha no quede en agua de borrajas y que sea posible que arroje frutos en los próximos meses, ¿no? Entendemos también que el momento que estamos viviendo preelectoral no es el idóneo, no es el mejor para alcanzar acuerdos, pero por supuesto que el Gobierno va a seguir trabajando desde la máxima cohesión en el cumplimiento de su programa y procurando en todo momento que las diferencias que puedan producirse entre grupos parlamentarios en el seno de la Cámara pues no afecten a su labor cotidiana, ¿no? Y esta, por supuesto, pues no va a incidir negativamente en la cohesión y en la actuación conjunta de los partidos que integran el Ejecutivo, la coalición de Gobierno, por lo que respecta al cumplimiento del programa, que es nuestro cometido principal, ¿no? Por lo que respecta a la iniciativa que me habla de H. Bildu, yo, perdonarán, pero no la conozco todavía, ¿no? Lo que sí puedo decirle es que no hay un cambio de criterio compartido en el seno del Gobierno, al menos hasta la fecha, por parte del consejero Darpón en relación con su perspectiva futura, ¿no? Yo les dije hace unos días que, en principio, su planteamiento, el que ha compartido con el Consejo de Gobierno, es el de seguir trabajando con arreglo a los compromisos que tiene asumidos ya, ¿no? Seguir con la tramitación de la OPE hasta el final, con todas las garantías. Seguir, por supuesto, continuar gestionando el día a día del departamento y de Osakidetza y continuar colaborando con la justicia en todo lo que le sea requerido por esta para el esclarecimiento de los hechos y para la depuración de las responsabilidades en su caso, ¿no? Es el empeño personal en el que está, es el compromiso personal en el que está y al margen de cualquier otra consideración, ya le digo que particularmente o concretamente por lo que respecta a la iniciativa de la que me habla, yo no la conozco, hemos estado en el Consejo de Gobierno hasta ahora y no he tenido noticia al respecto, pues su posición no ha experimentado modificaciones a partir del último momento en el que les transmití cuál era la posición o la perspectiva del Gobierno en relación con este asunto, ¿no? Sí, lo que plantea Bildu es no solo reprobar al consejero, sino que si se aprueba la reprobación sea el Lehendakari el que se vea obligado a destituirle. No sé si este escenario, al margen del criterio de continuidad que pueda tener el consejero, va a ser asumido por el Lehendakari. Es decir, si la Cámara aprueba que el Lehendakari tiene que destituir al consejero Darpón, si lo va a aceptar. Bueno, me está hablando de un mensaje directo al Lehendakari del que yo no tenía conocimiento, del que yo creo que el Lehendakari todavía en este momento tampoco lo tiene, porque no es algo que hayamos compartido en el Consejo de Gobierno y usted comprenderá que no voy a responder yo sobre algo que sobre una interpelación que va directamente dirigida al Lehendakari. En cualquier caso, no sé hasta qué punto un dato de este tipo cambia cualitativamente el panorama ante el que nos encontrábamos, ¿no? Así que es verdad que hay una reprobación planteada en el Parlamento que está siendo objeto de tramitación y se debatirá próximamente, pero es cierto también, a nadie se le oculta, que existen otros instrumentos parlamentarios específicos, singulares del modelo institucional vasco para expresar la disconformidad del Parlamento con la gestión de un consejero o consejera del Gobierno vasco. Por tanto, no sé hasta qué punto esto cambia cualitativamente el panorama ante el que nos encontramos, ¿no? Pero desde su experiencia, también parlamentaria, ¿cree que incorporar esta orden concreta hacia el Lehendakari obliga al Lehendakari precisamente a llevar a cabo esta dimisión, este cese? Si se aprueba en el marco de una proposición no de ley, es evidente que las proposiciones no de ley pueden tener la fuerza moral que se quiera, pero no tienen carácter vinculante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero esto es aquí y esto es exactamente igual en cualquier Cámara Legislativa de un régimen parlamentario que conozcamos, ¿no? Es más, yo le puedo asegurar que en el Gobierno vasco, por lo que respecta al seguimiento de los acuerdos adoptados en la Cámara en el marco de proposiciones no de ley o de mociones, hay un control y un rigor
que no he conocido en ninguna otra de las cámaras en las que he tenido el honor de participar, ¿no? Aquí hay un seguimiento semestral de las resoluciones aprobadas por la Cámara y el cumplimiento de las mismas por parte de la Cámara o del Gobierno, con un informe que se remite periódicamente al Parlamento, dando cuenta y razón de cómo, en qué términos se están cumpliendo las mociones y las proposiciones no de ley. Esto les puedo asegurar que en el Congreso de los Diputados no existe, ni probablemente existirá en mucho tiempo, pero ni de asomo, y que, por tanto, el desinterés del Congreso de los Diputados con respecto del Gobierno central, con respecto a los acuerdos que se adoptan en el Congreso de los Diputados, en fin, Pedro, mi compañero, tiene una experiencia más reciente del Congreso de los Diputados que yo, porque ha estado prácticamente hasta ayer allí, ¿no? Pero les puedo asegurar que la seriedad con la que se toman esas decisiones por parte del Gobierno vasco en relación con las declaraciones de la Cámara es mucho mayor, el compromiso es mucho mayor que lo que puede ser en otros ámbitos. Pero, insisto, me están hablando de un dato nuevo que yo no conocía y me están hablando de un requerimiento personal dirigido al Lehendakari que yo no estoy en condiciones de responderles cómo reaccionará el Lehendakari, ¿no? Zese hori eskatu, ez ditzakeela lehendakaria behartuta egongo. Bueno, legez horrela da. Nik honetan esan dizut lehenik eta behin ez dakidela lehendakariak berari espresoki zuzendutako agindu bat agertu ezkero berak ze erantzun emango lukeen, ez dakit. Besteak beste, berarekin honi buruz hitz egiteko aukerarik izan ez dudalako, gaur goizeko ekimen batetaz ari garalako. Orain, legez gauza jakina da, ez legezko proposamenak ez direla juridikoki lotesleak. Beraz, hori mundu guztia daki baita ere. Egia da, Euskadin, beste inguru batzuetan baino legebiltzarrak hartutako erabigiak serioagotzat edo modu antzakotzat hartzen direla, ezta? Eta besteak beste, hilian 6 hilabeterik behin legebiltzarrari gobernuak bertan hartutako erabakien betearazpena nola dagoen emateko bete beharra dago. Eta konpromiso hori, kontorrazoiak emateko bete behar da egon badago eta betetzen da. Hori beste leko batzuetan ez dago, ez da urrundik ere, ez da proposatu ere, ez da inoiz egin horrelakorik. Horrekin azpimarratu nahi dut, hemen garrantzi gehiago ematen zaiola, beti legebiltzarran hartutako erabakiari, beste inguru batzuetan ematen zaioena baino. Baina hori horrela izan arren ere, egia da baita ere, juridikoki ez direla lotesleak eta ez dagoela lotura juridiko derrigorrezkorik ez legezko proposamen batek erabakitakoa gobernuak betetzeko. Hori dik esan beharrik ez dago. Atzoko ponentzia dorkatu, gaia atzeran galditu zaigu. Jakin nahiko nuke orduan, kezka edo hartu duen gobernuak batez ere atzoko saioan gertatutakoa, gobernuko bi alderdien artean izan ziren gora beren inguruan eta horrek eragina izan zaten. Bueno, bagenekien jakin ere hasieratik arlo horretan akordioak eta adostasunak lortzea zela gauza erreza izango. Eta zailtasunak hasieratik planteatu izan dira alderdi eta talde parlamentario ezberdinen artean, hori horrela da, ezta? Gero, guk Jaurlaritzatik ulertzen ditugu taldeen artean sortu diren iskanbilak eta ezberdintasunak orain, baina hori horrela izan arren ere, aitortu nahi dugu legebiltzarrean egindako lana talde parlamentarioak aspalditik lanean dabiltzalako eta esfortzu eta leginak egiten dabiltzalako benetan lotura puntuak bilatu alizateko eta euren arteko ezberdintasunak murrizten txikitzen joan alizateko. Azken batean horrela ikusten du bentsat Eusko Jaurlaritzak, hemen lortu beharko genuena da erabakitzea noiz eta nola zenolako hitzekin, zenolako esamoldeekin esan alizango dugu denok batera, baina modu argian eta gardenean, giza eskubideak eta aniztasuna beti izan behar izan zirela errespetatuak. Eta inoiz ez zela ondo izan giza eskubideen eta anistasunaren kontrako jardunak. Horiek beti lekuz kanpokoak izan direla. Eta hori guztiok onartu beharko nuke, modu argian eta aitortuan, eta kontua da horretarako une egokia eta hitz egokiak bilatzea, hori da azkenean fondoan dagoena. Nola nahi ere, Jaurlaritzak jakin badaki egungo egoera hau, hain zuzen ere hauteskunden aurretik gabiltza, ez dela unerik egokiena taldeen arteko ezberdintasunak gutxitzeko, murrizteko eta akordioak lortu alizateko, baina itxaropena du, orain arte egindako lanak ere, frutua izango duela legebiltzarrean
ahalik eta lasterren urrengo hilabeteetan. De la memoria, la convivencia, el Lehendakari avanzó ayer que el acto del día 11 de marzo, Día de Víctimas del Terrorismo, sería en Donostia. No sé si tiene algún detalle más o nos podría comentar algún detalle más sobre en qué va a consistir en esta ocasión. Y sí quería preguntarle por las palabras de Arnaldo Otegi ayer respecto a Ernesto, diciendo que hacía falta más gente dialogante como él. Bueno, sobre el acto del día 11 poco más les puedo añadir. Me consta que se está organizando porque he asistido indirectamente a conversaciones que apuntaban en esa dirección y de gente que está directamente implicada en la organización, pero no puedo darles más detalles porque tampoco las conozco, pero efectivamente hay un acto en Donostia el día 11 que se está trabajando con cuidado, con esmero y con mucho interés, ¿no? Como todos los actos de esta naturaleza. Por lo que respecta a las declaraciones de Otegi a propósito de Ernest Lluch, hombre, si estas declaraciones se hubiesen hecho hace 20 años, seguramente hubieran sido un gesto de valentía e incluso hubiesen podido contribuir a resolver algunas cosas o a encauzar algunos problemas, ¿no? Claro, escuchadas ahora, después de 20 años de silencio clamoroso en relación con esta cuestión, pues resultan un poco ignominiosas. Bai, Otegik Ernest Lluchen inguruan esandakoa duela 20 urte izan bazuen. Segurazki orduan ausardiaren isla izango ziren, ausarta dela aitortuko genuen, eta seguruenik baita ere momentu hartan igual lagundu egingo zuen gauzak beste era batera kudeatzeko eta beste era modu batera bideratu alizateko, ezta. Orain esatea 20 urte luzetaz izilik egon eta gero, ez dira benetan kontutan hartzeko modukoak, ez dira onargarriak. Inguruan ere galdetu nahi dizun, aurreko astean lehen ataleko 7 transferentzien dokumentazio osoa jasotzen duten, ez dakit aztertu duzuen, eta ze iritzi eta negoziazio erraza ikusten duzun, epe barruan lortzeko eskumen horiek. Bueno, esan izuen moduan, gure helburua da, legealdiaren azken egunera arte lanean jarraitzea, besteak beste, ez horrekin bakarrik, baina besteak beste, egutegian aurreikusita dauden transferentziak eta beriziki lehenbiziko blokeko transferentzia horiek bultzatu eta gauzatu alizateko, ezta? Gure konpromisoa hortxe dago eta gobernu zentralari eskatu diogu baita ere konpromiso berdina har dezala. Bueno, aztertu ditugu proposamenak eta elkarrizketa gurutzatuan gaude, orain negoziatzen, eta gure ikuspuntu eta planteamentuak adierazten. Gure alegina segurua da, eta gure espero dugu baita ere gobernu zentralaren partetik, konpromiso sendoa eta finkoa adieraztea, mai gainean dauden transferentzia horiek egia bihurtzeko legealdia bukatu baino lehen. Hori esan dezakete gaur-gaurkoz. Kasu batzuetan hurbilago dago akordioa, proposamena egin duguten proposamena ia osoan onargarria delako, beste batzuetan oraindik ere lan gehiago behar da, eta horretan gabiltza, horretan hasita gaude dagoeneko. ¿Ha habido algún avance en alguna de ellas que están trabajando, ¿no? Bueno, estamos examinando efectivamente la documentación que nos ha sido remitida. Es documentación que afecta a materias muy distintas y, por tanto, tampoco la posición del Gobierno vasco y la proximidad o lejanía que pueda existir entre ambos ejecutivos es la misma en relación con todas, ¿no? Hay algunas materias en las que la aproximación es muy elevada y, por tanto, estaríamos casi en condiciones de poder suscribir un acuerdo de manera casi inmediata, ¿no? En otros casos, las diferencias son algo mayores y, por tanto, va a ser necesario un intercambio de argumentos y de información más intensivo, ¿no? Para poder aproximar posiciones y alcanzar acuerdos. El propósito del Gobierno vasco, ya lo dije en la anterior comparecencia, es el de trabajar hasta el último día de la legislatura, y el último día de la legislatura es el día de las elecciones, ¿no? Por tanto, el Gobierno entrará en funciones y, por tanto, quedará legalmente obligado a limitarse a la gestión ordinaria de los asuntos públicos a partir del 29 de abril, ¿no? Estamos todavía en los albores del mes de marzo. Hasta las postrimerías del mes de abril tenemos un mes y medio largos, ¿no? Y es un periodo que el Gobierno vasco quiere aprovechar al máximo, ya digo que hasta el último minuto, para poder
convertir en realidad el calendario y el plan de trabajo que nos ha remitido el Gobierno central en relación con las transferencias pendientes, ¿no? Yo, conforme vayamos alcanzando acuerdos, se lo iré comunicando y estarán puntualmente informados en relación con los acuerdos, ¿no? Porque, en fin, quien más interesado está en buscar acuerdos es el Gobierno y yo, personalmente, y, en fin, no me costará nada transmitírselo en el momento en el que se produzca el acuerdo, ¿no? Siempre y cuando las normas de la campaña lo permitan, ¿no? No sé si las consejeras del ramo le han aportado alguna información, pero ¿tiene el Gobierno algún dato nuevo en relación a la situación de la fuga de Zumárraga? Si se va a reforzar la seguridad, si se está investigando alguna pista, y también sobre el tema del pirómano de Muskiz. Bueno, a ver, hoy no estaba la consejera de Trabajo y Justicia, no ha formado parte del Consejo, por tanto no ha podido compartir con el resto del Consejo su visión sobre lo que ha ocurrido en Zumárraga, pero bueno, la consejera de Seguridad sí que nos ha dicho que, bueno, como en otros casos, pues las investigaciones están en marcha y están siguiendo las pistas que están a su alcance para poder detener a estas personas, ¿no? Y hacerles cumplir las medidas que legalmente les corresponden, porque así han sido acordadas por la autoridad judicial correspondiente, ¿no? Pero bueno, no puedo aportarles datos concretos sobre la investigación o sobre la marcha de las investigaciones, y aunque las supiera, seguramente pues tampoco sería lo más idóneo divulgarlas públicamente, ¿no? Como supongo que ustedes comprenderán, ¿no? Pero es cierto que tampoco tengo especial información. Nos han dicho que están en ello, ¿no? ¿La otra era? Sí, bueno, sobre el pirómano, pues la propia consejera de Seguridad tuvo ocasión de hacer unas declaraciones ayer mismo. Pues no hay nueva información. Se seguirá investigando para que las personas que eventualmente hayan podido provocar, si realmente se puede acreditar de modo fehaciente que esto ha sido así, que ha sido un incendio provocado, pues puedan recaiga sobre ellas el peso de la ley y sean sancionadas como está previsto en el ordenamiento jurídico, ¿no? El Gobierno anunció ayer que había ordenado a la Abogacía del Estado que iniciara acciones judiciales contra la celebración de un homenaje a Ondetarra que se celebró el pasado domingo. ¿Por qué el Gobierno vasco no actúa con el mismo criterio que la delegación del Gobierno y no pone en marcha también iniciativas judiciales contra este tipo de actos? Bueno, a ver, el Gobierno vasco, a propósito de esta cuestión, ya ha dichonos, que lo vaya a anunciar yo ahora por primera vez, que discrepa radicalmente de la celebración de una serie de actos que no contribuyen absolutamente en nada, ni para hacer efectiva el reconocimiento y reparación de las víctimas, ¿no?, que está exigida por la ley, ni tampoco para construir y articular la convivencia futura. En fin, políticamente hay una posición clara del Gobierno en contra de un tipo de pronunciamientos que no contribuyen a hacer efectivos objetivos importantísimos del Gobierno en el ámbito de la paz y la convivencia. Sobre las actuaciones judiciales, hombre, no tiene por qué compartir criterio el Gobierno vasco con el delegado del Gobierno en todos los ámbitos en los que éste decida actuar o emprender acciones judiciales. Esa coincidencia no se tiene por qué dar, ¿no? Nuestra posición está clara y contundente, pero no me consta, no sé, pero seguro que hay análisis o estudios que ponen de manifiesto que a lo mejor no concurren elementos delictivos que justifiquen hoy por hoy emprender una acción de ese tipo. Una cosa es que se reprueben políticamente, pues, política y socialmente, ese tipo de actos, y otra cosa es que en ellos vayan a concurrir elementos delictivos. Ha habido actos que se han celebrado con la autorización expresa de la autoridad judicial, ¿no?, en más de una ocasión, ¿no? No me constan, pero tampoco conozco los pormenores de los actos, no lo sé. Pero estas son decisiones que, bueno, pues, suelen ser fruto de una apreciación. Es decir, que no es la primera vez que nos encontramos con pronunciamientos judiciales que no aprecian delito en una actuación que, sin embargo, es objeto de un reproche social mayoritario e importantísimo por parte de las y los ciudadanos, ¿no? Pues es una decisión política no actuar judicialmente. No es una decisión política, no. Le digo que no sé, porque no es algo que fuera a emprender a mi departamento y no es algo que hayamos acordado en el Consejo de Gobierno. O sea, no hay una decisión política ni un acuerdo en esa dirección ni en la contraria, ¿no? Estoy hablando de lo que suele ser el contexto de los pronunciamientos que he venido haciendo en otras ocasiones en relación con supuestos similares, ¿no? Oso ondo, besterik ez badago.